profesional de regreso a sus actividades. Gracias a todos nuestros clientes y amigos por su confianza y fidelidad. Bienvenidos. No olvidemos que el protocolo de bioseguridad es muy importante. Innovamos tu imagen. Y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. En la red Zapotillo, fin del espacio publicitario. En la red Zapotillo, el siguiente programa es de contenido, de información y opinión. Clasificación A, apto para todo público. Zapotillo Estéreo 96.1 presenta Transparencia Informativa. Transparencia Informativa, el más amplio y completo informativo con las noticias de mayor trascendencia. Bienvenidos a Transparencia Informativa por Zapotillo Estéreo 96.1, donde usted es protagonista de la información. Amigos, señoras y señores, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta hora de la tarde. Son las 12 del mediodía con 5 minutos. Estamos listos para iniciar con las importantes informaciones tanto en el ámbito local, en el ámbito provincial, nacional e internacional en este espacio de información. Vaya nuestro saludo cordial para quienes nos sintonizan en toda la provincia de Loja a través del dial 96.1 de la red Zapotillo Estéreo. Queremos también enviar un abrazo cordial para todos nuestros amigos a través del dial 93.3, la radio La Voz del Colambo en el Cantón Gonzaramá. Saludos a todos ustedes, teléfonos habilitados el 2572-661-258-6415. Nuestra línea de WhatsApp para que nos escriban sus mensajes de texto 099-110-6174. Recuerden, sus mensajes de texto también son importantes para nosotros en este noticiero de la tarde. Asimismo, estamos en las diferentes plataformas digitales. Ahí nos encuentran como José Daniel Rengel. Denle ahí like, compártanla para que muchos más amigos puedan observarnos, estar atentos de lo que sucede en nuestra provincia de Loja y también en la fanpage de Radio Zapotillo. Y si se perdieron este noticiero, pueden buscarlo en YouTube. Ahí lo encuentran como Noticiero Transparencia Informativa. Ahí están todos los noticieros que nosotros los generamos aquí en este medio de comunicación. Nuestros invitados el día de hoy, oyentes amigos, son el señor gerente de la zonal del Banco del Estado, el economista Kevin Jiménez. Con él vamos a abordar el tema de los créditos, cuánto se han entregado a los gobiernos autónomos descentralizados en la zona sur. Es un buen monto de dinero que ya se ha entregado a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuántos municipios o gobiernos autónomos son los beneficiados? De eso lo vamos a conversar con el señor gerente
de el Banco de Desarrollo, así se llama. Asimismo, también estaremos conversando con el señor licenciado Gilbert Granda, es el dirigente provincial de la UNE, y con él vamos a abordar temas de fundamental importancia que tienen que ver con la educación, la crisis educativa en la provincia de Loja. Esta semana se iniciaron clases en el régimen Costa y, sin embargo, ahí hay un sinnúmero de problemas. Vean lo que pasa en educación, estimados amigos. Casos de corrupción, denuncias del ex viceministro de Educación, pero ya vemos cómo quieren taparlo. Cómo incluso aquí han sacado un comunicado. Un comunicado quienes son cercanos a la actual coordinadora de educación aquí en Loja, la ingeniera en alimentos, que no tiene o no sabe nada de educación, la señora Salazar, y han emitido un comunicado. Es de replay lo que estamos viendo. Tratan de justificarse y ahora sí lo denigran al ex viceministro de Educación. Más adelante estaremos también con el doctor Juan Carlos Castillo, abogado defensor de los agentes municipales de Loja. Vamos a conversar con él cómo quedó la demanda interpuesta en contra del municipio de Loja. Se ganó ya en una primera instancia, esto con la finalidad, oyentes amigos, que se respeten los derechos de los agentes que laboran también en la policía municipal en todas las instancias. De eso lo vamos a conversar aquí en este noticiero. Son las 12:11. Oyentes amigos, queremos iniciar con lo que pasó el día de ayer aquí en el municipio de Loja. El día de ayer, la ciudad de Loja esperaba una reacción diferente del alcalde de esta ciudad. Los lojanos ayer esperábamos de que el alcalde diga: por dignidad, por honor y por el compromiso con los lojanos, he puesto o he pedido la renuncia o he cesado a los funcionarios que están siendo sindicados y que ya fueron también demandados en la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción. No lo hizo. Salió de forma iracunda a atacar primero a los medios de comunicación, quienes tenemos el compromiso con ustedes, queridos ciudadanos, de destapar estas cosas. Entonces salió de forma iracunda a atacar a los medios de comunicación, a decirnos que somos chayoteros del periodismo. Por lo menos de lo que yo tenga, yo no necesito que nadie me pague para echarles flores, sea quien sea. Y a veces por eso me ha causado algunos problemas, porque yo no estoy para echarle flores a nadie. Pero ellos sí son chayoteros de la política porque se cubren entre ellos. Entonces salió de forma iracunda, como digo, a tratar a los medios de comunicación, de denigrarlos, que de todo hacen noticia, que solo se vive del escándalo, y a sus pobres concejales también les fue dando parejo. Pobres concejales no los dejó ni para el cuento. Esa fue la reacción del alcalde, y les dijo que no va a pronunciarse más, que no va a tomar decisiones hasta que la Contraloría no emita un informe. Eso es lo que dijo el alcalde el día de ayer. Nosotros los lojanos nos esperábamos otra reacción diferente. Otra reacción diferente, y hubiésemos aplaudido aquello si lo hubiese hecho así el alcalde, de poner en cuarentena por lo menos a los funcionarios que son sindicados en estos presuntos casos de corrupción y de sobreprecios. Pero no lo hizo. Ya veremos en qué termina todo aquello. Pero a nivel nacional sí vemos que la justicia está actuando. Por eso nos preocupa aquí en Loja.
¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con la justicia aquí en Loja? En Guayaquil se hicieron allanamientos la madrugada de hoy y ustedes saben quiénes nomás fueron detenidos. Acaba de ser detenido también el prefecto del Guayas, el Pestañita Morales, como le conocen. Hoy fue detenido el prefecto del Guayas. En la noche fue detenido el expresidente Abdalá Bucaram y otros funcionarios. Lo mismo también en Quito. Se pega un certero golpe a funcionarios muy cercanos al alcalde Jorge Yunda. Imagínense, en Quito el día de ayer salen a denunciar de que les habían hackeado las cuentas de la empresa municipal de agua potable. Y el concejal Bernardo Abad hoy en la mañana denunció que se ha transferido más de $1 millón de la cuenta de la empresa municipal de agua potable de Quito a una cuenta en Hong Kong. Y estarían involucrados ahí incluso un sobrino o la esposa de un sobrino del alcalde de Quito. Y está detenido ya con esos allanamientos también que se hicieron anoche, incluso el gerente de esta empresa de agua potable. Hoy también salió a dar declaraciones, estimados amigos, el responsable de la salud del municipio de Quito, un señor Mantilla, que ya fue destituido también. Y esa es la situación. Vean en los allanamientos que le hacen al señor Bucaram, cajas con pruebas ahí de COVID-19, mascarillas, todo eso encontraron. Pero también encontraron armas de fuego. Ya mismo han de salir a decir que ellos son los honestos, que los corruptos son otros. Ya mismo saldrán a decir que es persecución política. Eso es lo terrible. Estaba viendo el vídeo donde llenan un camión con estos materiales, con pruebas rápidas y todo eso, lo hace la Fiscalía General del Estado. Ahora dirán que son honestos. Ya observábamos también la reacción de el hijo de Abdalá Bucaram. Eso, lamentablemente, y hay que decirlo, y no es el exceso, o no es la excepción, perdón, aquí en Loja. Y ustedes habrán podido ver la reacción del alcalde, como alguien dijo, a confesión de parte, relevo de prueba. Yo sé que a algunos no les va a gustar. Ya tengo por ahí un poco de insultos de allegados o defensores del alcalde de Loja. Pero las cosas hay que decirlas. Y yo siempre digo, en toda institución que no esté comprometida con sobreprecios familiares inmensos, vean lo que pasa con el señor Yunda, vean lo que pasa con el prefecto del Guayas, con el señor Morales, incluso familiares comprometidos ahí que estaban inmersos en la contratación pública. Y por cierto, un poco de funcionarios mañosos, que eso hay en todas las instituciones públicas. Y aquí en Loja no es la excepción, también hay funcionarios mañosos. No todos. Hay buenos funcionarios también que hay que sacarse el sombrero porque son buenos funcionarios. Pero también hay de los otros. Como decía un amigo, que levante la mano y ya sabemos dónde apuntan. Donde quiera que se aplaste, sale pus, estimados amigos. Es lamentable lo que está pasando en el país. Ya basta de tanta corrupción, tanta delincuencia, tanto delincuente de cuello blanco. ¿Cómo, estuvieron tan enseñados a hacer lo que querían? Verdaderamente, como antes no se podía observar directamente el portal de compras públicas, entonces ponían los sobreprecios que les daba la gana. Pero ahora es público y están cayendo como castillo de naipes. Contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. José Daniel, te saluda Kevin Jiménez del Banco de Desarrollo. Muy bien, ya estamos ahí. Estamos ya para desarrollar una entrevista con el economista Kevin Jiménez.
estimados amigos, es el gerente del Banco de Desarrollo de la Zona Sur, y con él vamos a conversar. Vamos a abordar algunos temas de fundamental importancia. Luego de la entrevista seguimos abordando estos temas. Queremos ser también, en este caso, respetuosos con el tiempo. Y bueno, le saludamos, economista. Coméntenos, yo decía al inicio de este noticiero, hay buenas noticias para Loja y por ende se han entregado ya algunos recursos para ayudar sobre todo a los más necesitados a través de los gobiernos autónomos descentralizados con este legado que dice al Ecuador lo sacamos todos. ¿Cómo avanza todo aquello, economista? Le escuchamos. Muchas gracias, José Daniel. Un saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, como menciona el Banco de Desarrollo, hemos venido trabajando ya en varias líneas. Una fue el diferimiento de obligaciones, otra fue el tema de este diseño para la emergencia, para que municipios y prefecturas puedan obtener recursos para hacer frente precisamente a la pandemia de la COVID-19. Y como sucursal hemos aprobado ya 12 créditos de emergencia. Los últimos 6 los aprobamos esta semana, 5 son del Cantón Loja, y con eso a Loja, los cantones de Gonzanamá, Macará, ahora sumamos 5 créditos para Loja, Calva, Saraguro, Espíndola y Pindal. O sea, en total serían 10 cantones los beneficiados, economista. Son 12 de la sucursal sur. De estos tenemos 7 ya de la provincia de Loja. Como les decía, está Gonzanamá, con ese iniciamos, está Macará, está ahora Loja, Calvas, Saraguro, Espíndola y Pindal. Muy bien, ahora los montos de estos créditos, ¿de cuánto son cada crédito? Creo que estaba por los $100,000, un poco más. Esto creo que es de acuerdo también a la población. ¿Cómo ahí se estima eso? Podían acceder de hasta $100,000 hasta $250,000. En el caso de Cantón Loja, el crédito aprobado es por $250,000, básicamente para adquisición de equipos de protección y bioseguridad, también temas de fumigación. En el caso de Calva son $88,000 y eso se destinará para kits de alimentos, insumos médicos, prendas de protección, entre otras cosas. En Saraguro son $150,000, ellos van a invertir esto en kits de alimentos, insumos médicos y desinfección, entre otros temas. En el caso de Espíndola son $100,000 para kits de alimentos de fumigación y pruebas de detección del virus. Y en el caso de Pindal son $69,000 para adquisición de kits de alimentos, fumigación e insumos médicos. Ahora, es importante, José Daniel, señalar que estamos ya por suscribir los contratos, estos últimos que mencionaba, y nosotros entregamos el 70% de estos recursos con la presentación de la adjudicación de los procesos que hagan los gobiernos locales. Y aquí es muy importante mencionar que en el contrato nosotros especificamos que tienen que ser primero empresas del sector, es decir, si son temas de insumos médicos, tienen que ser empresas cuyo RUC sea del sector de salud, que se dediquen a ese tipo de comercialización. Es decir, si es que habría una empresa que se dedica a otras cosas y por el tema de la pandemia se dedicó también al tema de insumos médicos y no está registrados en el RUC, nosotros no podemos entregar los recursos. Pero también, eso ha pasado, y ahí, perdone, estimado economista, estoy viendo ya algunas compras que se han hecho e incluso algunas facturas tengo yo en poder de que se han hecho compras a empresas de ferretería para adquirir insumos sanitarios. ¿Cómo pueden justificar aquello? Eso es público y yo tengo mucha información de eso que lo están haciendo municipios. Es correcto, José Daniel, pero Mm. diferenciemos un tema. Estos créditos son nuevos, no están destinados a cubrir obligaciones pasadas de los gobiernos locales. O sea, si un gobierno local adquirió de esa forma, nosotros no aceptamos. Estos son para las nuevas adquisiciones. Y como le digo, no podríamos nosotros desembolsar el 70% de los anticipos si es que el crédito se aprobó para insumos médicos y que el proveedor sea uno distinto a que no sea de insumos médicos. Primer punto. Así está en los contratos. Perfecto, que vamos y eso a me parece... Así están los contratos que estamos suscribiendo o que ya suscribimos los 6 primeros anteriores.
y además tiene que cumplir con las regulaciones que especifica la ARCA si son temas de salud, porque Claro, son claro. temas bastante delicados. Me parece es muy importante lo que está diciendo usted, porque ya estuvieron haciendo eso, como usted conoce, economista, aparecen de un momento a otro proveedores. Usted sabe lo que ha pasado aquí en Loja, se compraba a un precio a un cierto proveedor. Yo tengo toda la información y de ahí iban a venderle a tal institución al doble del precio. Eso se ha venido haciendo, economista, y hay que cuidar los recursos del pueblo. Por eso ustedes ahí deben Definitivamente. cumplir un filtro sumamente importante para que no ocurra estas cosas. Bueno, hay varios filtros, José Daniel. Primero lo presenta en este caso el municipio el proyecto, normalmente deben presentarlo también en el consejo para la aprobación, viene aprobado por el COE provincial. Entonces te va tamizando algunas cosas. Además, nosotros como bancos, los proveedores de información que nos deban entregar tienen que cumplir ciertas normativas, por ejemplo, de prevención del lavado de activos, adicional a lo que estamos mencionando, que sean empresas del sector y que cumplan los insumos, que cumplan los requisitos que establece ARCA, con lo cual minimizamos el riesgo de cualquier eventual problema que exista en el proceso de contratación. Ya. Nosotros tenemos también un convenio con el CERCOP, como usted sabe ahora, Todo es utilizando público. el tema de transparencia, todo es público, así que Por es eso- muy importante que la ciudadanía esté muy atenta, si ya aprobamos un financiamiento, que Ya. estén, y también los periodistas, ¿no? Pendientes de los procesos de adquisición que se vendrán. Por eso están cayendo, economista, ya se imagina, parece castillo de naipes por ahí, sin número de funcionarios que están involucrados en esto. Aquí en Loja, en cambio, los protegen, eso es el problema. Pero en ese sentido, me parece sumamente importante estos filtros. ¿Cuánto ya se ha entregado en total a los gobiernos en lo que le compete a usted en su zona? Mire, no hemos tenido todavía el requerimiento del anticipo, que es el 70%, porque como le digo, tienen que cumplir Pero estos requisitos. ya está casi, ¿no? Sí, o sea, están aprobados, pero de ahí ellos tienen, una vez que hagan el proceso de adjudicación, que entiendo que en algunos casos ya iniciaron o arrancan, sobre todo en los primeros que iniciamos, tomará ese proceso, supongo, unos días, y luego de eso ya nos presentarán las solicitudes que cumplan con los requisitos que nosotros hemos establecido. Qué bueno, pues que se cumpla con esos requisitos. Me preguntan desde Zapotillo cómo va el tema de Zapotillo. ¿Ha presentado el alcalde también para ser, en este caso, beneficiario de estos créditos? ¿Hay alguna solicitud? Mire, tengo varios municipios que presentaron intención, algunos desistieron en el camino, otros están teniendo dificultades en el tema de las proformas, porque obviamente, como le digo, nosotros luego, una vez que hagan el proceso de contratación, no podremos o tenemos ciertas restricciones a lo que debemos cumplir. Entonces, el municipio tiene que todavía completar, en el caso de Zapotillo, el tema de proformas y otros elementos adicionales, lo cual hasta el momento no ha podido completar el proyecto conforme a lo que nosotros pedimos. Nosotros, con estos 12 proyectos que ya están aprobados, tenemos la certificación presupuestaria, que de hecho ya los recursos a nivel nacional se están agotando, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder canalizar la mayor cantidad de recursos para la sucursal sur. O sea, eso lo saben los alcaldes. Usted les ha dicho, hagan las cosas bien porque los recursos se agotan. Lo saben. Usted sabe que los contratos son ley para las partes, entonces el rato que ya, aparte de todo el proceso, nos sentamos a firmar, ellos estampan su rúbrica, su firma en el tema y es ley para las partes. Y en los contratos establecido esto que estamos conversando. Perfecto, y eso me parece muy bien que usted también se lo ponga claro, porque algunos pensarán, no, ahí está el dinero, no pasa nada, ya lo haré más después. O sea, tienen que darse prisa, porque tampoco es que los recursos son infinitos, son recursos limitados. Indicado a todas las autoridades, nosotros no podemos reservar cupos. De hecho, se atiende hasta que se agoten los recursos destinados para el programa de emergencia. La buena noticia, como digo, es que tenemos 7 proyectos en Loja, 12 en la sucursal. Pero trataremos de atender en función de nuestras capacidades y de que cumplan todos los requisitos que estamos pidiendo. Qué bueno, economista. Aparte de aquello, como digo, de ya el tema de requisitos, usted ha dicho qué es lo que deben cumplir. Eso van a ser ustedes también bastante, yo diría, exigentes, y está bien para que estos recursos que el pueblo los necesita, que la ciudadanía los necesita, puedan llegar a un feliz término, porque, como digo, poco a poco vamos viendo cómo han hecho
diferentes procesos de contratación, hay sobreprecio casi en todas las instituciones y eso preocupa verdaderamente. Dice aquí un ciudadano, pregúntele al economista si hay créditos para emprendimientos y si hay, ¿cuál es el monto y el interés? Bueno, nosotros como Banca de Desarrollo, nuestro núcleo objetivo son los gobiernos locales, Claro. pero hay otra banca pública que se dedica a eso, caso Ban Ecuador, y con el programa de Actívate Ecuador, Banco del Pacífico, así que entiendo que ellos están haciendo la promoción de precisamente financiamientos con tasas muy bajas para poder que los emprendedores se puedan acoger a estos elementos. Sin embargo, esta información no me corresponde como tal. Muy bien, perfecto. Ahora, economista, aparte de aquello, que este era pues un fondo, yo diría, emergente para dar un poco de aire a las finanzas de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para que puedan actuar. ¿Qué más proyectos tiene el Banco de Desarrollo? Bueno, durante esta emergencia nosotros sumamos ya más de 6 millones de dólares que hemos aprobado, José Daniel. Aparte de estos 12 proyectos, aprobamos 153 mil dólares para estudios en Paquilla, alrededor de 540 mil dólares para maquinaria en Palanda, y además un proyecto de construcción del alcantarillado sanitario de 4.1 millones de dólares para balsas. Además, hoy tuvimos comité de crédito por el monto. Este comité califica un proyecto y lo pone a consideración para la aprobación del gerente general, programa de fortalecimiento de la Universidad Nacional de Loja, que es de 1.9 millones de dólares también. Ya. En el tema de proyectos de inversión, tengo entendido que habrían algunos en cartera. ¿Se está dando paso a esos proyectos, por ejemplo, de estudios en algunos municipios, otros construcción de obras sanitarias, construcción de puentes? ¿Todo eso va marchando bien o hay ahí una pausa? Bueno, la pausa que nos hemos tomado es para procesar estos 12 créditos de emergencia y tenemos todavía algunos más en carpeta. Y obviamente eso ha sido un esfuerzo enorme. No obstante, como le mencioné, hemos aprobado ya varios proyectos de las líneas, diría, normales que tiene el banco, como maquinaria, estudios, temas de alcantarillado. Así que nosotros seguimos en esa lógica. Tenemos en carpeta un proyecto grande también que esperamos en las próximas semanas se pueda aprobar, por ejemplo, de maquinaria para el gobierno provincial de Zamora. Entonces seguimos trabajando. Nuestro rol es básicamente tratar de financiar las operaciones o los proyectos de los gobiernos locales y estamos en esa línea. Algo muy importante, José Daniel, en función de lo que me comenta también, es que nosotros tenemos un nuevo proyecto que se llama Mejora tu Barrio, en el que podemos, a través de contribuciones de mejora, esto quiere decir que una autoridad local puede hacer la intervención en un barrio específico, recuperar esa inversión a través de contribuciones de mejora. Nosotros podemos financiar ese tipo de operación, considerando adicionalmente gracia por el tema de la emergencia que estamos nosotros enfrentando, y creo que puede ser un componente muy importante para la reactivación, sobre todo de construcción, que genera bastante empleo en el país y sobre todo lo que nos interesa es apuntar a esos proyectos en el sur del país. Perfecto, estimado economista. Desde Paltas me dicen cómo está la situación con este proyecto del Plan Maestro de Agua Potable. ¿Se están desembolsando los recursos necesarios? Sé que ya se desembolsó ahí una gran cantidad. Pero ahí ya dimos el anticipo el año pasado. Al ser un proceso de licitación internacional, se requería que el proceso siga conforme a los lineamientos de la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Nosotros dimos guía de los términos de referencia que deben trabajar tanto para construcción cuanto fiscalización. El gobierno local los presentó, hicimos un informe, es consistente con los términos que nos envió la CAF, así que entiendo que ya están trabajando en el proceso de licitación como tal. Es decir, todavía no hay el desembolso en efectivo. A ver, anticipo, nosotros ya dimos, me parece, 40%. Eso 40% de anticipo. Sí, eso ya lo tiene el gobierno municipal desde el año pasado. Lo que ahora está en el proceso de licitación, y es un proceso de licitación internacional. Claro, entonces, por supuesto. Tiene sus particularidades. Yo creo que ese proceso tomará al menos un mes o 2 meses en culminarse, y con el ganador de ese proceso de licitación
se inicia la obra y de ahí cuando ya se justifique ese anticipo que nosotros dimos del 40%, seguiremos desembolsando los recursos en función de lo que está establecido en el contrato. Perfecto. Entonces quiere decir que todavía no ha iniciado la obra, por eso es la preocupación allá en el Cantón Paltas. No sé si ya llamaron, la verdad, al proceso de licitación internacional. Sé que están trabajando en eso, pero va a ser muy importante ya el inicio de esa obra porque sin duda va a dinamizar los cantones aledaños también, claro, seguramente por la demanda de material, procesos de construcción y mano de obra, ¿no? Por supuesto, esa es la preocupación de la gente de allá del Cantón Paltas y por eso me dicen que le pregunte a usted. Como le digo, la particularidad de esto es que es un proceso internacional, entonces no sigue unos estándares incluso mayores en los procesos de contratación y había que ir articulando con el Banco de Desarrollo, entonces con la CAF, y eso nos demoró un poquito, pero como le digo, ya básicamente está en cancha del gobierno local hacer el proceso de licitación internacional. Muy bien. Un último mensaje dice, pregúntele al economista Jiménez, ¿qué pasa con Puyango? Si el alcalde también ha gestionado los recursos para esta emergencia, dice, porque no lo nombró. No, la verdad es que en ese caso específico no tengo un pedido formal para el financiamiento. O sea, no hay ninguna solicitud, en otras palabras. No, sobre ese particular no. Perfecto, economista. Ya creo que con eso queda ahí despejada la inquietud también para nuestros amigos de Puyango. ¿Algo más que tenga que acotar, querido economista? No, simplemente invitar a la ciudadanía, como usted lo mencionó ahora a través de los procesos de contratación. Es muy amigable, por un lado, el acceso a los procesos que se están llevando a cabo y hay información específica que permite hacer comparación en precios, y es importante que la gente sepa en qué se está invirtiendo el recurso. Sí es importante también mencionar que dada la pandemia, el mercado, digamos, tiene problemas de escasez, y eso se evidencia incluso a nivel internacional. Usted ha visto incluso incautaciones de aviones completos, por ejemplo, por parte de Estados Unidos a otros países, porque en realidad los insumos médicos están escaseando. Entonces, hay que considerar también esas anomalías que están pasando en el mercado. Pero lo importante es que hay información y que la gente puede comparar. Y ahí por eso supuesto, facilita claro precisamente mayor transparencia en los procesos. Gracias, economista. Como digo, eso es cierto, pero también es cierto que los casos de corrupción asustan en todo el país con todo lo que se va viendo día a día. Y en eso, lo que dice el economista Jiménez, hay que estar vigilantes de que esos fondos no sean mal utilizados. Un abrazo, economista. Un gusto siempre, a las órdenes, hasta la próxima. Gracias al economista Kevin Jiménez, quien es el gerente de la Zonal Sur del Banco de Desarrollo, quien ha estado conversando con nosotros. Tengo aquí algunos mensajes y ya mismo vamos a conversar también con el profesor Gilbert Granda. Antes un par de mensajes, dice, si las pruebas rápidas y mascarillas eran para ser donadas y justo hoy las iban a donar, allanan el domicilio de los señores Bucarán y también del prefecto de El Guayas. Dice, y seguro que no pudieron llegar con esos regalos para hacer su proselitismo político. Dice por acá otro de los mensajes, se observan allanamientos por las compras públicas. El caso de emergencia, sin duda alguna, es eficiente estos procesos ya en algo debe o se logra parar los casos de corrupción. Y en Loja, ¿cuándo va a actuar la fiscalía? Dicen los oyentes. Eso es lo que verdaderamente nos preocupa, que aquí, en vez de separar a aquellos funcionarios, en vez de ponerlos en cuarentena, aquí defienden su actuar. Contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel. Profesor, ¿me espera en la línea o vuelve a llamar y entramos luego de la publicidad? ¿Le parece? Muchas gracias. Ya, gracias, profesor, es un gran amigo. Vamos después de la publicidad y enseguida volvemos para conversar con el profesor Gilbert Granda. Dice otro mensaje en Celica, ya dieron el anticipo de las cubiertas de las canchas. ¿Por qué no han puesto ni una hoja de zinc? Todo eso hay que preguntarse. Vamos a la pausa y volvemos ya para conversar de un tema importantísimo como es la educación con el profesor Gilbert Granda. A continuación, en la Red Zapotillo, espacio publicitario.
Doctor Edgar Herrera Jaramillo, médico de renombre en la especialidad de ortopedia y traumatología, manejo y tratamiento de patologías ortopédicas y traumatológicas en niños y adultos. Displasia de cadera infantil, manejo y cirugías de fracturas, lesiones deportivas, lesiones de columna, artroscopía, discopatías y osteoartritis, manejo de lesiones con factores de crecimiento celular. Atención permanente y de emergencia en Medi Hospital, Avenida Eugenio Espejo y Chuaras, nivel S1, consultorio S6, teléfonos 39 50 500, 09 99 49 96 65. Domicilio 2 562 665. Doctor Edgar Herrera Jaramillo, médico en ortopedia y traumatología de su confianza, los espera. Alubril, le ofrecemos lo mejor en vidrios, aluminios y accesorios. Somos distribuidores de FISAP y ProAlum. Tenemos perfiles de aluminio en todos los sistemas y colores. Vidrio claro, bronce, negro, reflectivos. De fabricación de estructuras en aluminio y vidrio. Laminados en todos los espesores. Accesorios de acero inoxidable para vidrio templado. Policarbonato para cubiertas, láminas de alucubón para revestir fachadas. Ventas al por mayor y menor. Matriz, Avenida 8 de Diciembre y Jaime Roldós. Llamar al 261-4510 o al 099-639-566. Sucursal, Avenida Universitaria y Cariamanga. Llamar al 257-7613 o al 2560-168. Vidrios y aluminios Alubril, la mejor alternativa en diseño, instalación y fabricación de productos en vidrio y aluminio. Visítanos en Loja. La emergencia sanitaria del COVID-19 vamos a superarla juntos, con trabajo, unión y solidaridad de todos los ecuatorianos. Pero también necesitaremos el aporte de la industria, la agricultura, la ganadería y el turismo. No te olvides de la minería responsable. ¿La minería responsable? ¿Crees que es tan importante como las otras actividades productivas? Por supuesto, la minería responsable ayuda con empleos directos e indirectos en alimentación, transporte, consultoría técnica, desarrollo de emprendimientos comunitarios y mucho más. Además, en esta emergencia sanitaria, el sector minero está apoyando con implementos médicos y kits alimenticios. ¡Qué información tan valiosa! Entonces la minería responsable también aportará a la reactivación económica de nuestro país, así como las demás actividades productivas. Exacto, eso es algo que muchos deben entender. Pero primero, tenemos que superar esta difícil situación en la que nos encontramos. Juntos, saldremos adelante. Loja, explorando desarrollo. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Así es, amigos, son ya las 12:40. Atención, el Sindicato Provincial de Choferes de Loja, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto, en concordancia con el artículo 12, literal A, del Reglamento Interno, que corresponde convocar a la sesión de Asamblea General Ordinaria los primeros sábados de junio. En esta oportunidad, y como es conocimiento, a causa de la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional y también por el decreto ejecutado o, en este caso, pues publicado por el presidente de la República, y por tal razón, acogiéndonos en lo dispuesto en el Comité de Operaciones Cantonal y encontrándonos en etapa de distanciamiento, se prohíbe eventos de concurrencia masiva, es decir, es necesario el aislamiento obligatorio para personas mayores de 60 años. Se da a conocer a los socios activos y jubilados del Sindicato Provincial de Choferes que todas las actividades previstas en llevarse adelante, como jornadas deportivas, la romería al Cisne, sesión de Asamblea General, primer sábado de junio y sesión solemne por el Día Clásico del Conductor Profesional, quedan suspendidas. Particular que comunico para los fines legales pertinentes. Así lo hace conocer el señor ingeniero Óscar Muñoz Apolo, secretario general. La unión es fuerza.
Asimismo, también queremos darles a conocer que se retoman los trabajos de mejoramiento con carpeta asfáltica de la vía Bellonaco-Taquil, cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE nacional. Conocedores de la importancia que representa esta anhelada obra para las parroquias noroccidentales, solicitamos a los pobladores tomar las debidas precauciones al circular por esta vía o considerar rutas alternativas y respetar la señalización colocada. Gracias por su apoyo incondicional. Seguimos avanzando camino hacia el progreso. Así lo hace conocer la empresa constructora. Atención, el servicio a domicilio en Apetitos. Ya están ahí los deliciosos almuerzos y también en todo lo que usted requiere en cafetería, humitas, tamales, quimbolitos, tamales de chancho, empanaditas de verde, bolones, todo esto en Apetitos. 095-966-98-64. Estamos en Loja, 18 de noviembre y Cariamanga. Me dio hambre dándoles a conocer las delicias que hay en Apetito. Son las 12:43 vamos ya a conversar con el profesor Gilbert Granda en estos momentos de la tarde, así que damos ya la más cordial bienvenida, querido profesor, y quisiera abordar un tema que yo lo he denominado y que usted lo conoce muy bien: la educación está en crisis. Y verdaderamente, estimado profesor, a mí me apena de verdad en ver todos los días titulares en la prensa como niños del sector rural no acceden a la educación en línea, sin internet y computadora. La otra pandemia que viven los estudiantes en el sector rural, coronavirus, solo 6 de cada 10 niños tienen acceso al internet. Sin internet, señal móvil y televisión, dudas en el sector fronterizo. ¿Qué puede decir ante eso, profesor? Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel. Un saludo muy cordial a ti y a toda la audiencia de este importantísimo medio de comunicación de cobertura, una gran cobertura en la provincia y fuera de la provincia. Yo debo indicar que esa es la parte de la revalorización docente de la que nos hablan las autoridades, porque según nuestras autoridades, comenzando por la ministra, se ha dado un gran salto a la educación virtual cuando ni siquiera hay la conectividad en las propias instituciones educativas. No hay la conectividad en el sector rural, no hay la conectividad en muchos hogares y familias del sector urbano. Por lo tanto, decir que a través de la radio, a través de la televisión, el Ministerio de Educación ya está atendiendo. Si nosotros nos ponemos a analizar detenidamente, en un hogar no hay un niño, hay varios, no hay un joven, hay varios, y no están en el mismo grado o curso o en el mismo nivel. Por lo tanto, no se puede suplantar la presencia del docente por una computadora, por un celular de última generación, donde el padre de familia no lo dispone, y si lo dispone, tiene que poner recarga, y está en escoger si pone $1 de recarga o se alimenta o compra $1, aunque sea de bananos, para la alimentación de sus hijos. Es difícil, es duro. ¿Por qué cree, profesor, que las autoridades no son conscientes? Ellos conocen incluso que 1 de cada 10 niños, o digamos 1 de cada 10 personas, una tiene una computadora, un portátil o tiene acceso a internet. Esa es la realidad. ¿Por qué entonces no dicen la verdad? Y aquí parece que estuviéramos viviendo en el país de las 1000 maravillas, profesor. Y piensan que no solamente es eso, piensan que los maestros no somos padres de familia, y no tenemos también hijos estudiando, a los cuales también tenemos que guiarles, orientarles, y nuestros equipos también proporcionarles. Claro. Porque, y no es que están en un solo nivel, ni les decimos hijo o hija, anda, sintoniza la radio, sintoniza la televisión, porque ahí te van a dar las clases. Tenemos hijos que están en la universidad. El problema más grave es que nuestros padres de familia, porque nuestros domicilios se han convertido en salones de centros de cómputo, pero también los padres de familia tienen que atender, y muchos padres de familia
por la situación económica no tuvieron el acceso a la educación y a la preparación. ¿Usted cree que les pueden ayudar a orientar y guiar en el desarrollo de actividades a los niños? Por ejemplo, nosotros no es que iniciamos a las 8 o 7 y se termina luego de las 8 horas, pese a que ya voy a hablar de ese tema. Yo personalmente tengo estudiantes que están en el oriente, tengo otro estudiante que está por Santa Isabel, hay niños que tenemos que buscarlos o nos llaman para pedir una indicación a las actividades que tal vez no las pueden comprender o desarrollar, y atendiendo a un niño o un joven, no es que se lo hace en minutos, se lo hace en media hora, y una hora. Y eso me hace pensar que entonces es totalmente una farsa de lo que dice el gobierno de que se les quita horas de trabajo a los maestros. Vea ese ejemplo de lo que usted está diciendo, es decir, el maestro casi tiene que estar 24/7 para poder solucionar los problemas de los estudiantes. Sin embargo, el gobierno dice que les resta una hora de trabajo y también les recorta el sueldo. Yo conversaba, profesor, este lunes iniciaron clases en el régimen Costa, y conversaba con algunos maestros, me decían, José Daniel, hoy fue la inauguración de 30 alumnos que tenían que haberse inscrito y participado en esa inauguración, solo participaron 5. ¿Qué le parece eso? Doloroso. Algunos padres de familia han tomado ya la decisión, y es doloroso, digo, porque no tienen para la computadora, no van a poner a sus estudiantes o no los van a enviar a las instituciones educativas. En la mañana, así lo afirmaba un ciudadano desde el Cantón Celica. Y no solamente es eso, es dolorosa la situación porque la autoridad y las autoridades viven otra realidad. Ellas están cómodos con toda la tecnología, con todo el servicio, y así también se les va la señal. Es interesante saber que los sábados y domingos se nos envía tareas o disposiciones a los docentes. Entonces no solamente es de lunes a viernes, la situación es muy difícil, y creen que reduciendo la jornada laboral, entre comillas, porque fue la ministra de Educación, con fecha 29 de mayo, envía ya la comunicación al Ministerio del Trabajo, donde ya le pide que ella ya tiene lista la planificación para que le dé el criterio favorable para que los trabajadores de esta cartera se acojan a la reducción de la jornada laboral. ¿Y qué es lo que pasa? El propio Ministerio del Trabajo, en ese mismo día 29, le emite algunas observaciones que sean subsanadas por el Ministerio de Educación, y así procede. Y por lo tanto, la ministra de Educación, sabiendo que está pisoteando o irrespetando la Constitución, la ley y los derechos, es la primera autoridad en decir de que se está de acuerdo y envía. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es lo siguiente. Dice que con todo lo expuesto, manifiesta que se autoriza la autorización de la jornada especial diferenciada de trabajo, se aprueba la implementación de la jornada laboral de los servidores del Ministerio de Educación, la cual en su artículo 1 indica autorizar la jornada especial diferenciada de trabajo de 7 horas diarias y 35 a la semana por el periodo de 6 meses contados a partir del 1 de junio para todos los servidores amparados bajo la LOCEP. En virtud de lo expuesto, sírvase socializar con los servidores a su cargo la implementación de la jornada conforme lo aprobado por el Ministerio de Trabajo. Cabe mencionar que el personal amparado por el Código del Trabajo no está considerado en la presente resolución, por lo tanto deberá realizar la jornada laboral de 8 horas hasta que se cuente con la aprobación del Ministerio del Trabajo para la reducción de la jornada laboral, es decir, se han salvado por el momento. ¿Quién lo firma? El director nacional de Talento Humano, Lenin Andrés López Andrade, documento firmado electrónicamente desde el Ministerio
de educación y ya conocen todas las autoridades zonales para la socialización. La pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la hora de ingreso? Si se reduce la jornada laboral? Usted conoce que se aprobó la Ley de Desarrollo Humanitario y la Ley de las Finanzas Públicas, de reorganización o reordenamiento de las finanzas públicas. Hay reducción pues del salario, y el problema en que nos encontramos los docentes, los servidores públicos, que son reducidas sus salarios, la gente que es despedida. Tenemos también deudas establecidas con los bancos, con las cooperativas. Nuestros bienes serán afectados. Y eso es entendible. Y nuestros garantes también, nuestros garantes, porque viendo que no hay salario, que no ajusta para pagar, ¿qué pueden hacer? La pregunta es, ¿usted cree que la banca va a perdonar? Claro, y en eso usted tiene razón. Tengo muchos mensajes al respecto de lo que usted está diciendo, profesor. Dice, a los maestros se nos triplicó el trabajo, no tienen tiempo ni para su misma familia, dice este mensaje. Dice, profesor Granda, pero sí hay dinero para entregar millonarios contratos como los de la colación escolar que lo denunció el ex viceministro, y ahora salen encabezados por la señora Salazar a emitir un comunicado diciendo de que tratan de hacerles daño. Contacto telefónico, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Marianita Remache, maestra activa. Quiero hacerle una pregunta a Gilbert y además de eso presentarle un saludo y solidarizarme con todo el magisterio ecuatoriano ante la amenaza de querer disminuir nuestros sueldos, que tan poco es. Una pregunta a Gilbert, ¿me puede tal vez usted explicar por qué razón se compra colación que los estudiantes no quieren, no les gusta, les desagrada? Y eso ellos saben perfectamente bien porque los directores están presentando los informes mensualmente. En vez de darnos colación escolar, ¿por qué no se dota de servicio de internet a todos los sectores rurales donde todos puedan acceder y haya una educación igualitaria, donde puedan acceder los chicos a la educación virtual, en vez de invertir en algo productivo, claro, que le va a interesar al Estado, al gobierno, a la ministra de Educación? Mientras seamos más tontos, más fácil podernos aprovechar, y siempre que estén gobernando los mismos delincuentes de siempre. Muy bien. Explíqueme, por favor, Gilbert. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a usted, profesor. Vea, José Daniel, los maestros no administramos ni dirigimos la educación. Los hijos de las autoridades no se alimentan de la colación que les entregan a los estudiantes. Por lo tanto, viven otra realidad, no conocen. Al no conocer, piensan que como en las instituciones donde se educan sus hijos, así es toda la educación del país. Y usted sabe que en plenas vacaciones, la denuncia no vino de la URNE ni de Gilbert Granda, vino de un propio colaborador del gobierno, del viceministro Vaquero, y por lo tanto no es que se le quiere causar daño. Pero eso dicen aquí la autoridad de Loja, incluida otras autoridades distritales como la señora Caraguay. No sé si usted ha visto ahí el comunicado. Es que es de vergüenza. Por eso le digo que lamentablemente cuando las instituciones están tomadas por políticos, por gente que nunca ha hecho educación, es de vergüenza, querido profesor Granda. Yo tengo ese pronunciamiento y verdaderamente a mí en lo personal me da vergüenza. No sé a ustedes como maestros. Vea, José Daniel, es una verdad, y a veces defender lo indefendible por un cargo, porque usted sabe que los maestros y la educación no ha tenido ministros ni autoridades que hayan concursado como lo hacen para ingresar al magisterio. Usted lo conoce perfectamente, y por lo tanto tienen que defender, se olvidan, se desclasan, y usted vea cómo atacan a los maestros, a la organización de los maestros para que les den un cargo en el distrito
o les den cualquier prebenda, es decir, se desclasan, se desubican y no comprenden el sufrimiento que no solamente vive el magisterio, sino el niño, el joven, el padre de familia. Decir, por ejemplo, que nosotros no hemos cerrado las escuelas, José Daniel. Nosotros no somos los que adquirimos la colación. Nosotros no somos los que pedimos los contratos. No. Nosotros, fíjese que no hay asignación para garantizar las baterías sanitarias, la instalación, la higiene, la asepsia, la bioseguridad en las instituciones educativas. No hay computadoras, pero sí los recursos de los bares no se los administra en la institución, tampoco hay la capacitación en los sistemas tecnológicos. Es decir, la primera autoridad educativa que tiene que dar ejemplo de los valores, de decir la verdad, porque los maestros no es que no enseñamos valores, pero desgraciadamente las máximas autoridades del país deben dar ejemplo de respeto a la Constitución, la ley, al reglamento. Por supuesto. Y transparentarlo y hacerlo con honestidad. Eso no existe. Y por lo tanto yo creo que las investigaciones tienen que hacerse, y no solamente las investigaciones. José Daniel, sé que el tiempo es importante. Es oro. Y antes de esto, para ir a manera de conclusión, tengo algunos mensajes. Dice: buenas tardes, desde hace mucho tiempo que lo he escuchado al señor licenciado Gilbert Granda solo quejarse en el ámbito de la educación. ¿Cuándo va a ser el día que lo escuche y que hable en un medio de comunicación de un artículo científico publicado por él, algún método actual de pedagogía, o por lo menos que ha leído un libro? Buenas tardes, es el mensaje que me envían aquí. Dice otro mensaje: qué pena de dirigencia, se nota que el anterior gobierno y los dejó tan debilitados que no tienen ningún grado de inferencia en el magisterio. ¿Qué pasa? ¿Dónde están que no reclaman? Tenemos un poco de maestros adormecidos que no se dan cuenta que el negocio está en que el gobierno invierte en educación y los maestros sean quienes cubran los gastos de internet, la conectividad y materiales de trabajo. Aparte de aquello, les rebajan el sueldo y calladitos, dice este mensaje. Otro dice: antes por quitarme las pajas, dice, ya paralizaban la educación y defendían sus derechos. Ahora hay regresión de derechos y están todos callados, dice este mensaje. Otro dice: en este país no hay autoridad porque el internet debería ser un costo cero o muy bajo, y los proveedores de equipos portátiles están abusando ahora mismo con precios exorbitantes. No le paso más mensajes por honor al tiempo, profesor Granda. Sí, es verdad. Yo soy docente y soy respetuoso, pero el ciudadano que quiere que les envíe los artículos o los libros que leo, pues tiene que identificarse, porque seguramente estoy hablando con algún científico o algún pedagogo que seguramente nos ha contribuido, nos sigue contribuyendo. Las propuestas que se ha presentado al ministro por una educación innovadora no han sido atendidas. Tenemos muchas y las vamos a tratar en otro aspecto, en otro espacio. Nosotros no es que nos hemos quedado callados. Las demandas de inconstitucionalidad, los plantones, desgraciadamente la desmoralización, la amenaza que hay del gobierno y ahora todavía de pretender usar el uso progresivo de la fuerza, no nos va a detener. Por eso es que el 8 de junio, el día lunes, hay una movilización nacional y en todo el país, y yo creo que hay que aprender de los acontecimientos pasados. Todos los derechos los hemos conseguido con unidad, con organización y lucha, y quienes nos han quitado son los que no han luchado, o sea, los que no han participado. No es cierto entonces de que estén adormecidos ahí viendo lo que pasa. Y no están perjudicándole a Gilbert Granda ni a la UNE, están perjudicando a un pueblo. ¿Acaso cuando ve el padre de familia que no puede suplir o solucionar los problemas o las necesidades de su casa porque está sin salario, porque le han reducido su sueldo, ¿no es cierto?, porque lo despidieron, porque está amenazada la seguridad social, o porque el Ministerio de Educación
no implementa ni no garantiza, o el gobierno no garantiza los derechos a los cuales tenemos. Por lo tanto, yo creo que no nos toca más que salir a la calle. Y mi invitación a todos los ciudadanos, porque las marchas y las movilizaciones son del pueblo, y el pueblo tiene que tener una dirección y educar políticamente a los ciudadanos y decirles la verdad, no ocultar, decir de que hemos dado un gran salto en materia educativa porque me mantengan en un cargo, yo creo que no es correcto. Claro. Decir que está atendida la educación no es correcto. Decir que, fíjese, hay denuncias que se ha reducido en más de $1,000 millones el presupuesto para la educación y quieren que elabore un poema entonces. Voy a reescribir un artículo entonces adulando que eso está muy bien. Así como lo hacen los directivos de la zonal, los distritales, pues. Entonces yo creo que esa es una realidad, no podemos callar, porque si se calla el maestro, se calla el estudiante, se calla el pueblo. Si un maestro no dice la verdad y está solamente de espectador, estamos permitiendo volver a la esclavitud que fue derrotada por la lucha de los pueblos, defender el laicismo que fue también conquistado con sangre de obreros, de campesinos, de montoneras. Yo creo que ese es un deber ineludible de todo docente, de todo maestro que quiere a la educación, que quiere a su patria y deja de ser servil y adulador de los verdugos de la patria. Para despedirnos, profesor, ¿sabe lo que dice la ministra de Educación esta mañana en un medio nacional? Dijo, el Ministerio de Educación es uno de los ministerios que mayor presupuesto maneja en el país. No ha salido nada a la luz por más que nos han buscado actos de corrupción. Lo dice la ministra. ¿Le cree usted? Vea, nosotros hemos solicitado la auditoría administrativa, financiera, pedagógica, la fiscalización a la inversión. La pregunta, ¿quién fiscaliza? ¿Acaso usted no conoce de los sobreprecios y denuncias de las unidades del milenio? Oye, hay una denuncia que está planteada por su propio colaborador, el ministro Vaquero. Si los maestros no perdieran el miedo, ¿qué cosas no hablarían frente a cómo son atropellados sus derechos? En el caso del exministro Vinicio Vaquero, dice la ministra, debo decir que yo lo nombré y confié en sus fortalezas, no era ni mi amigo, ni siquiera lo conocía, pero consideraba que en ese puesto tenía que estar una persona muy honorable y muy formada, y basándome en sus fortalezas lo nombré y confié en él. Las declaraciones del ex viceministro no dejan de asombrarme porque me hubiera gustado que me lo diga cuando estaba en funciones, dice. Claro. Eso, o sea, mire, ¿de dónde sale todo esto? Sale del propio ministerio, no sale de los maestros, no sale del padre de familia. O sea, tratan de justificarse, en otras palabras. Entonces se justifica, yo creo que es doloroso decir, pero basta, por ejemplo, ver si hay sectorización, si hay recategorización, si se está atendiendo con infraestructura, mobiliario a las instituciones educativas, si hay concursos para directivos institucionales, si se respeta el escalafón, si se respeta el presupuesto. No. Por eso es que se ha cerrado el servicio de atención familiar a la niñez de la primera infancia, la alfabetización, posalfabetización, se ha reducido el presupuesto para las universidades, para la educación. ¿Usted cree que eso es revalorización docente? O sea, hay que tener solamente elementos razonables para poder explicar y decir, y el padre de familia, el ciudadano que me escucha, sabe perfectamente de lo que estoy manifestando y de lo que estamos viviendo. Muy bien, profesor. Yo quiero agradecerle, tengo otra entrevista por honor al tiempo, solo le leo la parte final que dice la ministra. Le pedí la renuncia porque, como lo manifiesta en su carta, el exministro estaba en absoluto desacuerdo con todo. Cuando usted está en un cargo como ministra de Educación, que es un puesto muy complejo y desafiante, nos debemos a todos los días al país y más en estas situaciones críticas. Los viceministros son personas de total confianza, son quienes tienen que ayudarle a empoderarse de los procesos y agilitarlos, hacer que vayan a territorio de la mejor manera inmediata y que llegue a nuestros beneficiarios, que son los estudiantes. Esto no lo hizo el viceministro, dice la ministra. Con eso nos despedimos. Finalmente, ese saludo, aloha, y por ende habrá tiempo para hablar de todas estas cosas, profesor.
Muchas gracias, José Daniel. Un saludo a la audiencia y agradecer por este espacio que permite a veces desnudar una realidad que no la quieren hablar, que no la quieren pronunciar, porque sí hay temor, hay miedo. Desgraciadamente creen que las autoridades son los dueños de los derechos y son los dueños del país. Un abrazo para toda la audiencia. Muy gracias, profesor. Muy amable por conversar con nosotros. El profesor Gilbert Granda ha estado con nosotros y ya está en la línea telefónica también el abogado defensor de los agentes municipales aquí en Loja. Vamos a una pequeñísima pausa. Me espera ahí, doctor, y enseguida salimos con usted. A continuación, en la Red Zapotillo, espacio publicitario. Loja está en semáforo amarillo. Y durante esta etapa, ten en cuenta que para circular con tu vehículo debes hacerlo de acuerdo al último dígito de la placa. Y 2 veces por semana. Lunes 1, 2 y 7. Martes 3, 4, 5 y 8. Miércoles 5, 6 y 9. Jueves 6, 7, 8 y 0. Viernes 1, 9 y 0. Sábado 2, 3 y 4. Los domingos no circulan vehículos particulares. Loja se reactiva segura. La tarea empieza por ti. Un mensaje del COE cantonal. Pronto todo esto pasará. El virus dejará de circular entre nosotros. Y eso solo pasará si tú cumples con tu parte. Quédate en casa. Por ti, por los que amas, por tu país. Cumple con lo establecido. No salgas. No seas puente para el virus. Quédate en casa. Este es un mensaje de los soldados ecuatorianos. Por el bienestar y la salud de todos. Así es, amigos, son las 13:08. Atención, se retoman los trabajos de mejoramiento con carpeta asfáltica de la vía Villonaco-Taquil, dando cumplimiento así con los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE Nacional, conocedores de la importancia que representa esta obra para las parroquias noroccidentales del Cantón Loja. Pedimos la comprensión y colaboración para la buena ejecución de los trabajos que se vienen realizando: limpieza, movimiento de tierras, construcción de subdrenes, escombreras y obras de arte y el puente sobre el río Cachipamba. Gracias por su apoyo incondicional. La provincia de Loja avanza camino al progreso, así lo hace conocer la constructora 10 y 10 Andalucía. Asimismo, el Sindicato Provincial de Choferes de Loja comunica a sus socios que por la situación que estamos viviendo en el país y de acuerdo también a la conformidad dispuesta en el COE Nacional, COE Cantonal, igual forma también en lo que tiene que ver al decreto dictado por el presidente de la República, y encontrándonos en época de distanciamiento, se prohíbe eventos de concurrencia masiva y es necesario el aislamiento obligatorio para personas mayores de 60 años. Se hace conocer a los socios activos y jubilados del Sindicato Provincial de Choferes de Loja que todas estas actividades están suspendidas, como las jornadas deportivas, romería al Cisne, sesión de Asamblea General Ordinaria del primer sábado de junio, sesión solemne por el Día Clásico del Conductor Profesional particular que comunico para fines legales pertinentes. Así lo hace conocer el ingeniero Óscar Muñoz Apolo, secretario general. Unión es fuerza, así lo hacen conocer. También queremos invitarles para que visiten Apetitos. Ahí están los riquísimos almuerzos ya en esta hora de la tarde, con su servicio también a domicilio 095-966-9864. Tenemos humitas, tamales de pollo, de chancho, quimbolitos, empanadas de verde, bolones de verde, empanaditas de harina. Todo esto acompañado de un delicioso café lojano. 18 de noviembre y Cariamanga. Los esperamos. Son las 13:10. Está ya en la línea telefónica con el abogado defensor de los agentes municipales que laboran en el municipio de Loja, el doctor Juan Carlos Castillo. Doctor, qué gusto me da saludarle y bueno, conocer también cómo avanza esta demanda que interpusieron, que ganaron. Yo creo que en una primera instancia les aceptaron. ¿Cómo está todo aquello? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, estimado José Daniel, por la oportunidad que nos da de informar a esta directa audiencia sobre la situación jurídica de los agentes de control municipal del Cantón Loja.
En efecto, estimado José Daniel, el Honorable Tribunal de Garantías Penales de Loja, quien se constituyó ante la petición de dichos agentes de control en un Tribunal de Garantías Constitucionales, el día viernes pasado nos convocó para notificarnos de manera oral el veredicto y después de un delicado análisis resolvieron por unanimidad aceptar la acción de protección planteada por mis defendidos. Esto en virtud que se ha demostrado que los derechos constitucionales han sido vulnerados ante la falta de atención a los constantes requerimientos de dichos agentes. Todo esto en el marco de la seguridad jurídica, estimado José Daniel. Muy bien, si acepta esta acción de protección, ¿qué es lo que esperan, doctor? Porque ya he podido observar incluso en los medios municipales tratan de deslegitimar esa exigencia de los agentes municipales, diciendo de que cuentan con todos los implementos de bioseguridad, que se respetan sus derechos, es decir, los pusieron a trabajar, pero ¿qué es lo que esperan ustedes, querido doctor? Bien, en cuanto a lo que ha manifestado la municipalidad del Cantón Loja, nosotros no hemos sido fedatarios de que se cumpla o no con las disposiciones legales correspondientes. Si bien es cierto los implementos de bioseguridad, que es una obligación por parte del GAN municipal otorgar a los funcionarios para que cumplan de una manera directa sus funciones, esto no quiere decir que se haya cumplido en su totalidad. Nosotros estamos atentos, José Daniel, disculpe, a estar pendientes de que se pueda cumplir con la sentencia de primera instancia. Esto por cuanto la acción constitucional de protección tiene la particularidad que es de inmediato cumplimiento. Ahora, los jueces constitucionales sí hay que recalcar que una vez que notifiquen con la sentencia correspondiente, les ha otorgado un plazo de 15 días a la municipalidad para que se proceda a cumplir con las peticiones de los agentes de control municipal en cuanto al proyecto de ordenanza para la aplicabilidad de la ley que rige para dichos agentes. Es decir, les da un plazo de 15 días, pero antes nosotros conocíamos, doctor, por ejemplo, que no se les daba ni siquiera la dotación de trabajo, es decir, desde el año 2014, querido doctor, hasta hoy que estamos miércoles 3 de junio del 2020, no se daba esa dotación. O sea, esa era la realidad y por eso es que, y es vergonzoso, ¿no?, que incluso tengan que acudir a la justicia porque una institución no está cumpliendo. En efecto, José Daniel, mire, en cuanto a la dotación de uniformes, las armas no letales e implementos de seguridad que establece la ley, no se ha cumplido, como usted bien lo dice, desde el año 2014. El municipio ha sido reflector de un reclamo, en este caso a nivel jurisdiccional. Lógicamente, el amistoso apego que nosotros hemos tenido ante la municipalidad, requiriendo por constantes y múltiples ocasiones que se dote de uniformes, de implementos de seguridad para el efectivo cumplimiento de las funciones de los agentes de control, no se lo ha realizado. En realidad es vergonzoso que tengamos que llegar a estas instancias jurisdiccionales para reclamar nuestros derechos. Esto no viene, como yo lo había manifestado ya en entrevistas anteriores, solo en esta administración, sino en administraciones anteriores. Lo que deviene que se atente derechos indispensables, como es el derecho de petición, en la forma que prevé la Constitución. Por supuesto, y esperamos que de aquí no vuelvan a ser vulnerados esos derechos, doctor. A la final, ahora mismo estamos pasando una etapa difícil, una pandemia. Éramos testigos en días anteriores que se denunciaba que no se entregaban los kits de bioseguridad y ya sabemos lo que ha pasado ahí en el municipio de Loja, cómo fue la trama. Cómo se cometieron tantos actos de dudosa, yo diría, ética pública, pero sin embargo vemos ahí un alcalde que en vez de actuar sale a respaldar a sus funcionarios que están, como dijo el presidente Moreno, que los apunte el dedo, pero aquí hacen caso omiso.
Es lamentable realmente la actitud por parte del burgomaestre al establecer paradójicamente ciertas circunstancias que no se apegan a la realidad. Mire usted que resulta tan peligroso en el tema de la adquisición de elementos de bioseguridad para quienes hacen el cuerpo de agentes de control municipal del Cantón Loja. Esto por cuanto la municipalidad inclusive había adquirido estos elementos de bioseguridad en ciertas características y habían sido otros los que habían sido entregados. No obstante, la comunicación limitada y escueta por parte del alcalde hacia la ciudadanía hace pensar que está fuera de foco en su totalidad. Imagínese usted si ha pasado esto en esta administración. Hace 3 años que hablamos del 2017, 21 de junio, que entró en vigencia el COESCOP, la ley orgánica que rige para dichos agentes, los derechos transgredidos que se han venido estableciendo ante esta magnitud. Ahora, yo le pregunto, doctor, ¿ha habido ahí alguna solidaridad, algún interés, diría yo, por parte de los concejales? Mire, la Cámara Edilicia, los concejales, tanto cantonales como rurales, no se han pronunciado al respecto. Ha habido consideraciones por parte de quienes hacen la Cámara Edilicia que no han pasado de palabras. Esto no ha procedido a plasmarse en la voluntad por cada uno de ellos. El comprometimiento tiene que ir más allá de poder ofrecer algo por parte de los concejales, pero a nosotros lo que nos respalda es la justicia, estimado José Daniel, y en esas condiciones estaríamos atentos al cumplimiento de la sentencia. Muy bien. Que luego de esta sentencia, tengo entendido que tienen todos los elementos ustedes que han presentado y ojalá la justicia sea también, en este caso, benevolente. Y no podríamos pedir benevolencia, sino justa, que vea la realidad de lo que pasa con estas personas que están trabajando aquí en Loja. Usted decía que se espera que 14 días obliguen al municipio a cumplir con todo ello. ¿Qué mensaje estamos dando finalmente? Bien, los jueces constitucionales han administrado justicia, estimado José Daniel. Nosotros estaremos atentos al cumplimiento de dicha sentencia. Obviamente existen los recursos pertinentes ante este tipo de fallos. Está en su total derecho la municipalidad de Loja de poder hacerlo, pero lógicamente los efectos justos se tendrían que dar. No solo lo conoce la ciudadanía, que eso es una verdad moral, sino también que existe una verdad procesal, y eso reza dentro del cuaderno procesal constitucional con las pruebas que nosotros hemos incorporado. Muy bien, doctor. Yo quiero agradecerle por darnos a conocer de esta situación. Estaremos atentos cuál es el pronunciamiento, cómo queda todo esto. Así que siempre los derechos hay que exigirlos de pie, firmes y no de rodillas, estimado doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, estimado José Daniel. Que tengan un excelente resto de semana y gracias por darnos la oportunidad de informar a la directa audiencia sobre esta situación de los agentes de control municipal. Un abrazo, que esté muy bien el abogado, en este caso defensor de los agentes civiles que laboran en el municipio de Loja, el doctor Juan Carlos Castillo, quien ha estado haciendo información en esta hora de la tarde aquí en la red Zapotillo Estéreo. Vean, estimados amigos, es decir, para pedir derechos hay que seguir a la justicia. Las autoridades aquí, bien, gracias. O sea, ni siquiera cumplen con su papel. Es lamentable lo que está pasando, pero más lamentable es lo que sucede ahora con la pandemia. Vean lo que pasa con el alcalde del Cantón Saraguro, Andrés Muñoz, quien él en este fin de semana que pasaba anunció que se había sometido a las pruebas de COVID-19, de coronavirus, y era positivo. Se encerró, se puso en cerco epidemiológico a todos quienes estuvieron cerca de él,
y luego se vuelve a hacer nuevamente la prueba ya en el Ministerio de Salud con pruebas PCR y el resultado es que no está contagiado. Esa es la pregunta que nos hacemos y pasó aquí también pues en Loja con un laboratorio de la ciudad, en este caso con el periodista de Ecotel. ¿Qué pasa con los laboratorios privados? ¿Por qué esas fallas? ¿Dónde demonios estamos, como dijo el ciudadano común y corriente, con estas situaciones? Contacto telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, disculpe, eso de acuerdo a esa denuncia de los agentes de tránsito, oiga, si fuese así en una sola agencia que pertenece al municipio, también tendría que ser así en el policlínico municipal, pues. Si ahí no dan mascarillas, no dan como el traje que es debido, y dicen que si van a denunciar, pues, que hablen con las autoridades o que renuncien. Es lo que dicen ahí en el policlínico municipal, y ahí a las enfermeras y doctores nunca les suben el sueldo. También pasa lo mismo, dicen el policlínico. Obvio que pasa lo mismo así, pues. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. También, o sea, no es únicamente con los agentes municipales, sino en el policlínico. Pero decía yo, ¿qué pasa con los laboratorios? El alcalde de Saraguro dicen que era positivo y él mismo publicaba en sus redes sociales y decía que se aislaba y todo eso. Se hace otra prueba y le dicen que no es positivo, es negativo. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando? Lamentablemente, y esto es serio, lo que les estoy diciendo. No puede darse esta situación. Con la salud no se puede jugar. Y esperemos que el alcalde se pronuncie, se sepa en qué laboratorio se hizo y de esa forma se denuncie. Esto no puede seguir así. No puede seguir así. Son las 13:25 minutos. Vemos ahí también las imágenes que nos envían nuestros amigos, cómo llega detenido Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia de El Guayas, escoltado por la Policía Nacional y todavía alza la mano. Es decir, entra saludando a la Fiscalía, estimados amigos. Dice otro mensaje. Estimado José Daniel, en Loja tenemos una coordinadora de educación que compara la educación privada con un restaurante. Un alcalde que compara mascarillas con fierros. Esa es la calidad de autoridades que tenemos aquí en Loja. Se pregunta, ¿nos merecemos esto? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Contacto telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado José Daniel, le saluda a Germán Montenegro, un saludo a la ciudadanía lojana. Mire, realmente todo lo que sucede a nivel país es muy lamentable. Disculpen que vuelva a utilizar a lo mejor la frase muy trillada en elecciones anteriores, que se decía no a los mismos de siempre. Y vemos que son los mismos de siempre que nos vienen gobernando y los que vienen haciendo de las suyas. Lamentablemente la ciudadanía no aprende la lección, sigue creyendo en personas que ya nos han gobernado y que siguen gobernando este país como les da la regalada gana. En ese sentido, yo escuchaba, por ejemplo, la entrevista que usted le hacía al economista Kevin Jiménez y lamentable también el tema con este asunto, porque realmente, si bien es cierto, ya se ha dado un adelanto para el tema del agua potable en el cantón Paltas. En definitiva, por ejemplo, acá las personas que van a hacer la veeduría sobre el tema de la construcción del plan maestro de agua potable no disponen ni siquiera de los planos por donde van a realizarse justamente, digamos, la acometida del agua que se la va a traer, entiendo, desde el lugar del Landapo. Entonces, obviamente, si un veedor no tiene la información, no puede hacer veeduría. De ahí mi llamado justamente al economista Kevin Jiménez, que obviamente le escuché que hablaba que ya se ha dado el 40%, para que también les ayude a estas personas, para que se les dé la información y puedan hacer realmente un seguimiento a este tema del agua potable. Claro, pero dijo y dejó claro que eso ya es parte del municipio. Algo debe estar fallando ahí. Por eso no es que se ha podido solucionar ese problema, estimado Germán. Y esperemos que eso se solucione lo antes posible. Gracias, Germán, por llamarnos.
De igual manera, José Daniel, y quería acotar algo más. Sí, con Miren, gusto. el tema, por ejemplo, agrícola, realmente es penoso, justamente por cuanto vemos que, por ejemplo, en el Banco del Pacífico ya se da al 5% de interés justamente para reactivar la economía, según lo manifiesta el propio gobierno, pero vemos que en el Ban Ecuador, para que se pueda reactivar justamente el tema agrícola, los intereses no han cambiado. Entonces ahí yo veo un doble discurso de parte del gobierno que realmente entiende, por un lado, que quiere favorecer al empresario y a lo que se dice constituido y no al agricultor emprendedor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Buenas Germán. tardes. Un abrazo y espero que tú también estés bien. Gracias por llamarnos. Tenemos aquí otro de los mensajes. El vicealcalde de Quito dice y confirma, en este caso de la prima del vicealcalde Sofía Ruiz Guarderas, que fue detenida. Dice, sí es mi prima, qué pena. Es una de las detenidas por investigación del desvío millonario de los fondos de la empresa municipal de agua de Quito, que ya están depositados en una cuenta en Hong Kong. Lo dijo el mismo concejal, en este caso Bernardo Abad. Es decir, Santiago Guarderas, ¿cómo es eso? Por eso digo, familiares, todos están metidos en las instituciones públicas. Ahora dice que tendrá que responder a la justicia, pero ahí se deberá investigar cómo es que meten los funcionarios que son familiares. Y aquí en Loja pasa lo mismo también. ¿Cuántos representantes de Loja tienen familiares en todas las instituciones? Eso es de nepotismo. Pero lo ven como normal. Aquí no pasa absolutamente nada. Eso es lo que sucede lamentablemente en nuestro país. Tenemos más mensajes por acá. Dice, las empresas de internet pagan utilidades al empleado, un aproximado de $30,000. ¿Cómo estas empresas promocionan campañas políticas de los candidatos y gobiernos de turno? Pero nada hacen para ayudar a los sectores que más lo necesitan, ni tampoco bajan costos. Totalmente de acuerdo. Abdalá Bucarán, custodiado por el GID en el cuartel Modelo de Guayaquil. Es otro de los mensajes también que nos envían por aquí. Dice, buenas tardes. Dice, si un periodista tiene el poder de destituir a policías, ¿qué se puede esperar de las demás autoridades? Totalmente de acuerdo. Es que algunos se creen que tienen el poder por ser familiares. Es que este país está corrompido. Por ser familiares de una autoridad, se creen que están por encima de todo el mundo. Ya sé por qué lo está diciendo el amigo. Eso es vergonzoso, pero no todos los periodistas somos así. Sí habemos gente honesta. Sí habemos gente que nos han enseñado a ser honestos. Y por eso no tenemos compromiso con nadie. Pero hay unitos que parecen pavos reales, que pueden ir por encima de todo. Eso también es cierto, querido amigo, quien nos escribe ese mensaje. Con esto estamos despidiéndonos, son las 13:30. Un abrazo cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, verdaderamente asustan todos estos casos de corrupción. Mañana estaremos también aquí conversando con un grupo de importantes jóvenes que nos han pedido el espacio. Siguen llegando los mensajes con el tema del alcalde Saraguro. Será el propio alcalde quien denuncie en qué laboratorio se hizo. No haya sido el mismo que le hicieron al periodista de Cotel. Y se conozca toda esta realidad. Nos vamos, que estén muy bien. Hasta mañana, excelente resto de tarde. Saludos. Esto fue Transparencia Informativa. Regresaremos cuando la noticia lo amerite. Transparencia Informativa. Nosotros seguimos tras la noticia para que usted esté bien informado.